ya podernos congregar otra vez. Ya, yo creo que a todos nos hacía falta, ¿a poco no? Sí. Vamos a abrir nuestra Biblia, si son tan amables. Vamos a abrirla en el libro de los Romanos, a la carta a los Romanos, el capítulo 8. Esta mañana el título de nuestro estudio es Guiados por el Espíritu. Y mientras tú localizas en tu Biblia Romanos capítulo 8, damos la bienvenida a todos los que nos siguen también a través de la transmisión. Y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque por tu providencia estamos hoy aquí. Tú has puesto los medios y nosotros venimos a buscar de tu presencia. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos e hijas, que has puesto en ellos el querer como el hacer, para que se reúnan en tu nombre. Sabemos que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, en medio estás tú. Muévete con poder en esta mañana. Habla a nuestra vida. Trae la revelación de tu palabra para que seamos transformados y crezcamos a la imagen del varón perfecto. Que podamos darte gloria en todo, Señor. Echamos sobre ti nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestros pecados. Señor, lávanos, límpianos, fortalécenos. Glorifícate en nosotros y a través de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ya estamos todos en Romanos. ¿Sí? Romanos capítulo 8. Vamos a leer el verso 14. De hecho, vamos a leer los primeros 14 versículos, pero vamos a arrancar leyendo solamente el verso 14. Romanos 8:14 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y decimos amén. La vida es un camino, es un trayecto. Todos los que estamos viviendo, estamos transitando por esta vida. Y siempre que uno está en un camino, ocupa dirección. No sé si les ha pasado, actualmente tú quieres ir a una dirección, quieres ir a algún lugar, ¿y qué es lo primero que haces cuando no conoces el lugar? Preguntas la dirección, oye, ¿dónde está tal lugar? Eso hacíamos antes, ¿no? Buscábamos en el guía Roji, nos fijábamos en los señalamientos y preguntamos. Hoy en día, si tienes un celular, tú ingresas la dirección del lugar al que quieres ir y te marca la ruta. Te dice si quieres ir caminando, si quieres ir en transporte, si vas en automóvil. En la vida, todos necesitamos guía y dirección. Y nuestro Google Maps espiritual es la Biblia. Y el Espíritu Santo que nos guía por medio de ella. Porque quien se dirige a algún lugar sin saber cómo llegar, lo más probable es que se extravíe. Todas las personas que no conocen a Dios están transitando su existencia de forma extraviada, porque no saben hacia dónde van. Absolutamente todos los seres humanos estamos en un constante mover. Aunque pareciera que no estamos haciendo nada y que todos ustedes están sentados esta mañana aquí, tu vida está transcurriendo. Si tú miras el reloj, puedes ver cómo avanzan los segundos. Cada segundo que pasa es un transcurrir de tu vida y está avanzando tu vida. Ahora yo te pregunto, ¿a dónde te diriges? No puedes decir, yo no voy a ningún lugar. Todos, absolutamente todos, vamos a algún lado. Nadie está estático. Por más que parezca que no está haciendo nada, tu vida está transcurriendo y te estás dirigiendo a algún lugar. Y hay una dicotomía en el mundo. ¿Saben lo que es una dicotomía? Que tienes dos opciones. Solamente hay dos opciones. O te estás dirigiendo en la perfecta voluntad de Dios, o te estás dirigiendo contra la perfecta voluntad de Dios. Es como si fuera una calle de dos sentidos. O vas en una dirección o vas en la otra. Una vez escuché una frase que me gusta mucho y te la dejo solamente para que reflexiones. Y dice: el que se dirige en la dirección equivocada, cuando hace un alto, ya está avanzando. Si tú hoy y cualquier persona que esté escuchando este mensaje está yendo en contra de la voluntad de Dios, en el momento que hace un alto en su vida, en ese momento ya empezó a cambiar.
ya empezó a avanzar, porque está dejando de alejarse del propósito. Y lo que Pablo les escribe a los romanos en el capítulo 8 es cómo debe vivir un creyente. Y un creyente tiene que vivir su vida en el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. Y aquí, al ser guiados, o para ser guiados por el Espíritu Santo, nosotros necesitamos sensibilidad a su voz. ¿Alguna vez te has dado cuenta que todo el tiempo estás platicando contigo mismo? Ahorita tú estás calladito, calladita, pero en tu mente hay voces. Estás escuchando mi voz y a todo lo que yo digo, tu mente responde algo. ¿Sí o no? Estás diciendo, no, no es cierto, sí, sí es cierto. Estás pensando cosas, todo lo que digo yo produce en ti pensamientos y eso es un diálogo que tenemos con nosotros. Bueno, además de mi voz y de tu voz, también nosotros escuchamos otras voces. Una de ellas es la voz del Espíritu Santo. ¿Alguien de aquí puede decir, yo he escuchado la voz del Espíritu Santo? Ok, y a veces el Espíritu Santo te recuerda cuando vas a pecar y sabes que eso está mal. Y sientes ese hueco en el estómago, así como que te van a aventar del precipicio. Ese es el Espíritu Santo guiando tu vida. O estás leyendo la Biblia y de repente un pasaje pareciera como que salta de la Biblia. Hay algo que te atrapa en ese versículo. Has leído muchas veces ese versículo y has leído otros versículos, pero en ese momento algo te está llamando la atención. Esa es la voz del Espíritu Santo. Pero, ¿qué tan seguido te pasa? ¿Qué tan seguido estás escuchando la voz del Espíritu Santo para tomar decisiones, para dirigir tu vida? ¿Y qué tan seguido estás escuchando esa voz interna llamada carne, tus deseos, tus pensamientos, tus ideas, y tomas decisiones apoyándote en eso? Yo conozco personas que utilizan mucho esta frase: es que si no me nace, no lo hago. En otras palabras, están diciendo, yo me guío por la voz de mi carne, lo que se me antoja y lo que decido. Cuando llamamos a un ayuno, que de hecho les doy una primicia, vamos a estar pronto, muy pronto en un ayuno. Cuando llamamos a un ayuno y tienes que dejar la carne, dejar de comer alimentos, ¿por qué se te hace más difícil no comerlos cuando es prohibido? Porque podría pasar. Mira, levanta su mano. ¿Quién tiene más de una semana sin comer carnitas? Carnitas. Pero si yo llevo un ayuno, ¿a poco no se te antojan las carnitas? ¿Por qué? Por la voz de la carne. Porque los deseos del espíritu y los deseos de la carne, ¿qué crees? Son contrarios. Y nosotros somos llamados a ser guiados en el espíritu, a ser guiados por el espíritu. Pero cuando no somos sensibles al Espíritu de Dios, vamos a estar siendo guiados por nuestra carne. Y la carne es perezosa, y la carne es traicionera, y la carne es hipócrita, y la carne es falsa, y la carne es pecaminosa. En la Biblia hay ejemplos de personas que se dejaron guiar por la carne cuando debían dejarse guiar por el Espíritu. Tengo algo que aclarar. Sabemos que cualquier persona que no está buscando a Dios, evidentemente no está siendo guiada por el Espíritu, ¿no? En Gálatas, el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5 dice, pero manifiestas son las obras de la carne. Y ahí pone una larga lista de cosas que son las obras de la carne. Entonces, alguien que no está buscando a Dios, ni de broma está buscando ser guiado por el Espíritu Santo. Pero en los que decimos seguir a Dios, aún creyendo seguir a Dios, pudiéramos estar siendo guiados por la carne. Y te voy a poner el ejemplo de dos personas en la Biblia que creían estar siendo guiados por Dios, pero realmente estaban siendo guiados por la carne, por consecuencia, guiados por su pecado.
La Biblia nos habla del primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey en Israel? Saúl. Saúl fue escogido ¿por quién? Dios. Por Dios. Dios le dijo, este es el que va a ser el rey. Y Saúl era un hombre guapo, un hombre fuerte y un hombre alto. Dice que nadie era más alto que él. El más alto después de él le llegaba al hombro. Entonces Saúl era un portento de rey. Lo unge el profeta Samuel. Samuel ama a Saúl. Saúl incluso profetiza y se crea un refrán que dice, y también Saúl entre los profetas, como diciendo, mira nada más, ¿no? ¿Hasta quién puede utilizar el Señor? Y Saúl conoce la ley de Dios. Y Saúl escucha la palabra de Dios. Y Saúl tiene un profeta de los más grandes que ha visto el mundo, el profeta Samuel, para instruirlo y para guiarlo. Pero Saúl no se dejó guiar por el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que un día estuvo sobre él y lo hizo profetizar, a ese Espíritu Saúl no le quiso hacer caso. Si tú recuerdas, en la Biblia, en el libro de los Reyes y de las Crónicas, nos narra cómo fue la vida de Saúl. Saúl, ¿cuál es el primer error que comete Saúl? No obedecer. Nunca establece un gobierno. ¿Para qué lo puso Dios? Para reinar. Él tenía que ser el rey. Y un rey tiene que administrar los recursos económicos, generar leyes para la sociedad y tener un ejército para proteger al pueblo. ¿Sabes que Saúl nunca tuvo un ejército establecido? Cuando había guerra, lo que hacía Saúl era convocar al pueblo y salía todo el pueblo a pelear, pero no había un grupo de personas dedicadas a esa tarea. Eso es negligencia. Una persona que está siendo guiada por su carne es negligente, no asume sus responsabilidades. Ya vemos un montón de hombres, y principalmente hombres, que nos decimos cristianos, que decimos ser la cabeza de la familia, pero no somos otra cosa más que seres guiados por su carne, que están actuando con negligencia y no asumen su responsabilidad de guiar a su familia, de orar por ellos, de administrar los recursos. Ser espirituales, mis amados, no es solamente venir los domingos y levantar las manos y llorar mientras está la adoración. Ser espirituales no es nada más decir, voy a orar o voy a leer la Biblia. Un ser espiritual es un ser funcional que en todas sus actividades muestra que el Espíritu de Dios lo está guiando. Saúl fue negligente, fue una cabeza que no quiso ser cabeza, que no quiso guiar al pueblo, que no quiso asumir sus responsabilidades. Yo te pregunto otra vez, varones que me ven y me oyen, ¿te estás guiando por el Espíritu o es tu carne y tu comodidad? Porque es fácil decir, ya les dije, y ya. Si Dios te pone en un lugar, si Dios te pone en una posición, es porque Él está esperando algo de ti, porque Él quiere hacer algo contigo. ¿Cuántos de ustedes tienen un trabajo? ¿Por qué estás ahí? Porque hay un propósito, porque Dios te puso ahí. No es que Dios te está castigando, no es un lugar del que debes de tratar de escapar. Querer escapar de un lugar es irresponsabilidad, es negar el propósito de Dios, es no dejarte guiar por lo que Dios está haciendo. Después de que el rey Saúl se vuelve negligente y nunca tiene un gobierno establecido y nunca tiene un ejército, después el rey empezó a buscar la autocomplacencia. Y cuando Dios lo manda a la guerra y le pide que destruya a Amalek, ¿qué hace Saúl? ¿Cómo? Obedece a medias. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que se sorprenden obedeciendo a medias a Dios? ¿Y sabes que una obediencia a medias es una desobediencia completa? Aquí vamos a hablar con las mujeres. A veces las mujercitas dicen, pastor, es que estoy orando por mi marido. ¡Qué bendición! ¿Y te estás sujetando a tu marido? No, es que no lo conoce, no sabe cómo es. Yo no me puedo sujetar a ese hombre hasta que Dios lo cambie. Es una obediencia a medias.
Porque haces bien orando por él, pero haces mal no sujetándote. Que la Biblia dice, mujeres, sujétense a sus maridos como conviene en el Señor. Entonces, ¿me voy a dejar guiar por el Espíritu o voy a dejarme guiar por la carne? Porque justificar mi desobediencia por la calidad moral o la conveniencia es una desobediencia a Dios. Saúl parecía que estaba siendo guiado por Dios, que había sido establecido por Dios y que tenía a Dios, pero su corazón era un corazón rebelde, un corazón egoísta, autocomplaciente. Todo lo que haces determinado por esa pequeña voz que hay en tu cabeza, que eres tú, está equivocado. Va en la dirección contraria a la perfecta voluntad de Dios. Cuando tú haces caso a esa voz maravillosa que se nos revela en la Escritura, entonces tú estás siendo guiado por el Espíritu y estarás avanzando en la dirección correcta en tu vida. Pero es fácil engañarnos. El corazón es perverso y es engañoso más que todas las cosas. Yo puedo venir a la iglesia los domingos, pero enojarme con mi familia y pelearme con ellos y deschongarme antes de venir. Y la Biblia dice que ojalá entendiéramos lo que significa obediencia quiero y no sacrificios. Dejaríamos de vivir muchas apariencias y seríamos genuinos. El rey Saúl termina sus días consultando a una adivina. No tenía el mayor profeta que podía consultar, que era Samuel. ¿Por qué no fue a ver a Samuel? ¿Por qué no fue a ver a otros sacerdotes? ¿Por qué no fue a ofrecer un sacrificio? De hecho, Samuel ya había muerto, por eso no fue a ver. ¿Por qué no fue a ver a otros sacerdotes? A Natán. ¿Por qué no fue a buscar a los hombres de Dios? ¿Por qué fue a buscar una adivina? Porque siempre que hablaba con un hombre de Dios, le decían lo que no quería escuchar. ¿Cuántas veces buscas un consejo para que te digan lo que te acomoda? Y no lo que debes hacer. Porque yo estoy seguro que tú sabes en qué estás fallando. Todos sabemos en qué estamos fallando. Pero siempre estamos buscando como que alguien nos diga que no estamos tan mal y que podemos seguir haciendo eso. Yo he estado pensando mucho en la iglesia, ahora que estamos en la cuarentena, que no nos hemos podido reunir. Y he notado como en algunas personas un grado de apatía y conformismo. Así como que, pues, es que no le puedo servir a Dios, porque no nos estamos reuniendo. Es que, pues ya ahora que la abran otra vez, veo si voy. Se acomodan, se amoldan a donde su carne se siente cómoda, a donde se siente bien. Yo no conozco un solo versículo en la Biblia en donde diga que algunos fueron llamados nada más a escuchar. Pero conozco un montón de versículos en la Biblia donde dice que todos fuimos llamados a servir. Saúl dejó de servir a Dios para servirse a sí mismo. Él no se dejó guiar por el Espíritu. Yo te pregunto a ti, ¿tú cómo le estás sirviendo a Dios? ¿Dónde le estás sirviendo a Dios? En el libro de los Hechos nos habla de otras personas que parecían o creían estar haciendo la obra de Dios, pero no la estaban haciendo. En ese tiempo los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y sanaban a los enfermos y liberaban a los endemoniados, y muchos milagros sucedían por ellos. Y había un grupo de judíos que dijeron: Dios está con nosotros porque somos el pueblo de Dios, queremos hacer lo mismo que hacen los cristianos. Y fueron y se juntaron y querían liberar a un endemoniado. ¿Y sabes qué les pasó? El endemoniado los aventó, los humilló y los regresó avergonzados. Porque ellos no estaban sirviendo a Dios, siguiendo la voz del Espíritu Santo, sino la voz de su carne. Servir a Dios no es decir, yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer aquello. Servir a Dios es,
poner nuestra vida a su servicio en lo que Él quiera utilizarnos y de la forma en la que Él quiera utilizarnos, y entender que servir a Dios es un privilegio. Dios no nos debe nada, al contrario, somos nosotros los que le debemos a Él. Al principio, cuando empecé el mensaje, te decía, ¿hacia dónde se dirige tu vida? ¿Quién de ustedes realmente sabe a dónde está dirigiendo su vida? ¿Para qué estás viviendo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu llamado? Platicaba el otro día con una persona y tal vez fui demasiado duro, un poco sensible, cuando estábamos hablando. Y yo le dije, tengo una duda. ¿A qué te llamó Dios? ¿Cuál es tu llamado? O sea, ¿cuál es tu rol? Y no lo decía en un afán de juicio, pero sí con mucho amor se lo decía, porque creo que si no entendemos cuál es mi papel en la iglesia, no voy a cumplir el propósito de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque la iglesia, mis amados, somos el cuerpo de Cristo. Y si nos congregamos es para la mutua edificación. Mi vida tiene que hacer que la vida de todos los demás sea mejor. Yo de alguna manera tengo que ayudarlos a cargar sus cargas. Pero no nada más yo. Todos. Pero si yo no sé cuál es el lugar que ocupo en este rompecabezas, voy a estar puesto en un mal lugar. ¿Alguna vez has intentado armar un rompecabezas y pones mal una pieza porque parecía que era ahí, pero no era ahí? Y cuando te das cuenta te queda chueco y ya no cuadra. Somos piezas, mis hermanos, de un rompecabezas. Ser guiados por el Espíritu no es solamente un tema trillado que predicar, es un tema fundamental para nuestra vida. Si no sabes hacia dónde te estás dirigiendo, nunca vas a llegar a ningún lado. ¿Cómo vas a cumplir el propósito de Dios para tu vida? ¿Hacia dónde se dirige tu familia? ¿Cuál es tu plan y tu propósito con tus hijos? Que terminen la carrera. ¿Para qué? ¿Para que tengan un trabajo? ¿Para qué? ¿Para que no les falte nada? ¿Para qué? ¿Para que se casen? ¿Para qué? ¿Para que tengan hijos? ¿Y todo eso para qué? ¿Para qué quieres que pasen esas cosas? ¿Para que se mueran y sean olvidados? Todo lo que hacemos, la dirección que lleva nuestra familia, nuestra vida, nuestros hijos, el matrimonio, todo lo que tiene que ver con nuestra vida, nuestro trabajo, tendría que tener un propósito. Y el propósito es cumplir la perfecta voluntad de Dios en mi vida. ¿Yo para qué estoy en esta tierra? ¿Yo para qué vine al mundo? Aunque parezca, no soy un accidente. Soy el tercer hijo de 4, mis papás querían 2. El tercero fue el guapo, pero mi propósito no es solamente ser el guapo de mi familia. Hay un propósito que Dios tiene conmigo. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene contigo? ¿A dónde te está guiando Dios? La Biblia dice tantas cosas que Dios hace por ti. Te conoce, te formó, te escogió, te puso en el vientre de tu madre, te dio unos padres, te guarda, te sostiene todos los días de tu vida, incluso tiene contados los cabellos de tu cabeza. ¿Y para qué hace Dios todo eso? ¿Para no aburrirse nada más? ¿Para qué hace Dios todo eso? Porque tiene un plan y un propósito contigo. Vamos a hacer un ejercicio honesto. Levanta tu mano si tú ya sabes para qué te llamó Dios a esta vida. ¿Ok? ¿Cuántos años tienes? No me digas, se te nota. ¿Y si mañana nos morimos? ¿Para qué vivimos? Ahora vamos a ver el ejemplo de hombres en la Biblia que no fueron Saúl ni los judíos que quisieron echar fuera demonios, fueron siervos de Dios, que se dejaron guiar por el Espíritu.
Uno de ellos es el profeta Elías. ¿Alguien ha escuchado acerca del profeta Elías? ¿Qué han escuchado acerca de Elías? Un gran profeta. Fue un hombre obediente, muy bien. ¿Qué más han escuchado del profeta Elías? Muchos milagros hizo. Hizo muchos milagros. ¿Cómo cuál? Pues el que descendiera fuego del cielo. Hizo que descendiera fuego del cielo. Elías era un profeta muy utilizado por Dios, que fue usado principalmente para contrarrestar a los falsos dioses que trataban de mezclarse con el pueblo de Israel. Y él una vez enfrentó a 400 profetas de Baal, pusieron unos holocaustos, y Baal no respondió con fuego, pero el Dios de Elías, que es nuestro Dios, respondió con fuego. Y Elías no se murió. ¿Qué pasó con Elías? Fue arrebatado al cielo. Fue arrebatado. Dios vino y se llevó a Elías en vida y dejó un gran discípulo de nombre Eliseo. Elías toda su vida y todo lo que hacía, lo hacía guiado por Dios. Dios le dijo que orara para que no lloviera durante 3 años, y oró y no llovió durante 3 años. Elías era una persona sensible a la voz de Dios. Pero ¿sabes qué pasa cuando leemos las historias de los grandes hombres de la Biblia? Que si nos comparamos con ellos nos sentimos tan incapaces, tan fuera de lugar, y a veces pensamos que ellos fueron perfectos, santos e inmaculados, sin mancha. Pero el profeta Elías, este hombre que hizo llover fuego del cielo, este hombre que hizo que no lloviera durante 3 años, este hombre que resucitaba muertos, tuvo también sus debilidades. Y dice la Biblia que era un varón sujeto a pasiones semejantes a las tuyas y a las mías. ¿Te imaginas este hombre que hace caer fuego del cielo? ¿Te lo imaginas deprimido? Supongo que dijiste sí o no, algo dijiste, ¿no? Se deprimió. La Biblia dice que Elías caminó hacia el desierto, deprimido y entristecido, que deseaba morirse. ¿Qué tan espiritual te parece una persona que se quiere morir? ¿Te imaginas que yo también puedo llegar? Estoy bien triste. A lo mejor me quiero morir. Pues, evidentemente, los dirán, este cuate nos dijo, pastor, quítenlo de ahí. Sí lo he dicho, pero no me has visto. Elías era un ser humano igual que tú, igual que yo. Todos los seres humanos somos pecadores, no hay perfectos, no hay bueno, ni siquiera uno. Pero cuando obedeces a Dios, las cosas cambian. Los milagros suceden y tu vida tiene un propósito. No cuando eres perfecto, porque no se trata de ti. Porque tú y yo somos débiles. No cuando eres muy capaz, porque nuestras capacidades siempre serán limitadas. Solo cuando crees en lo que Dios quiere hacer y lo obedeces. Y Dios a este profeta, deprimido, solo que se quiere morir, se le aparece. ¿Y qué crees que le dice? Elías, levántate, que haces deprimido. ¿Estás manchando mi nombre y quemando el testimonio? No, ¿cómo trata Dios con Elías en su depresión? Le manda un ángel que lo despierte, porque como buen deprimido quiere dormir todo el día, y lo despierta y le dice, come, ¿y qué hace Elías? Se vuelve a dormir. Y le vuelve a mandar a otro ángel que lo despierta, lo alimenta y le dice, sal de la cueva, sal de donde estás. Y Elías sale de la cueva y Dios habla con él y le recuerda su propósito y le recuerda su amor. Porque ser guiados por Dios, mis amados, no se trata de ser perfectos y de estar llenos de hacer milagros y que lleva fuego del cielo todos los días. Ser llenos del Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo, implica conocer a Dios en la vida práctica, en el día a día. Conocer a Dios que te ama y te guía en medio de tu dolor, en medio de tu tristeza, en medio de tu frustración, en medio de tus dudas, en medio de tus pecados y de tus debilidades. Porque Dios no deja de ser Dios y su plan no se acaba cuando tú fallas. Si el plan de Dios se acabara cuando fallamos, 5 minutos después de haber sido salvos, se hubiera acabado el plan de Dios. Pero Dios sigue siendo Dios, sigue teniendo un plan, sigue estando con nosotros a pesar de quiénes somos nosotros. Pero si a pesar de lo que somos, caminamos
en obediencia a lo que Él nos dice, entonces las cosas suceden. Otro hombre, gran hombre de Dios, otro gran profeta, fue el profeta Jeremías. Otro hombre que también Dios lo mandó a predicarle a la nación más dura y que no creía y que insistía. ¿Cuál fue el error o el pecado de Jeremías? ¿Conoces a esos que se quejan? Bueno, Jeremías era el club. Un día le dice al Señor: Señor, estoy harto de predicar. Imagínate, el profeta le dice a Dios que está cansado de predicar porque ante sus ojos a los que les va bien es a los impíos. Dice: estoy cansado de ver cómo prospera el impío, pero no me quiero pelear contigo, Dios. Nomás te lo digo para que sepas. Así se quejó con Dios el profeta, el hombre que hacía milagros. ¿Por qué? Porque es un hombre como tú y como yo. Porque la Biblia no esconde la debilidad del hombre, no maquilla ni crea falsos prototipos. La Biblia trata de un Dios perfecto que ama, usa y se relaciona con seres imperfectos como tú y como yo. Y que puede hacer grandes maravillas con seres imperfectos como tú y como yo. Que es un Dios paciente con sus hijos berrinchudos. Es un Dios misericordioso con sus hijos necios. Es un Dios maravilloso y de amor todo el tiempo. Cuando tú eres guiado por el Espíritu, no te vuelves en un robot ni en una persona fría o religiosa. Al contrario, cuando tú te mueves guiado por el Espíritu, vas a vivir en la plenitud. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Dime cuál de esas cosas te sonó negativa. Y todas esas cosas las disfrutas cuando estás en el Espíritu. ¿Dice el fruto del hombre es? ¿O dice el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu. ¿Quién te da esas cosas? Dios. Hay una gran diferencia entre andar y ser guiado por el Espíritu o guiarnos por nuestra propia carne. Y principalmente, quien nos enseñó a ser guiados por el Espíritu es nuestro Señor Jesucristo. Él es bautizado, lleno del Espíritu Santo. ¿Y a dónde lo lleva el Espíritu? El desierto. Al desierto. ¿Y cuántos dicen amén? En el desierto somos felices. ¿Y qué pasó en el desierto? Número 1, dejó de comer. Número 2, tuvo necesidad. Y número 3, fue tentado. Espérate, es que ¿no? Que si me guío por el Espíritu me va a ir bien. Sí, pero el Espíritu te va a llevar por donde tengas que estar para cumplir el propósito de Dios. Aunque a veces tengas hambre, aunque a veces estés cansado, aunque a veces estés siendo tentado, el Espíritu Santo está contigo y te está guiando a través de eso. Ahora sí vamos a leer Romanos capítulo 8, del verso 1 al verso 14, para entender de qué hemos estado hablando. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso somos todos nosotros. ¿Cuántas condenaciones hay? Aunque peques. Aunque peques. Tú estás en Cristo. No hay condenación para ti. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como te decía, los que estamos empezando a dejarnos guiar por Él. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, yo vivo por gracia, no por obras. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto que acaba de decirnos Dios, o el apóstol Pablo a través del Señor, que se a través del apóstol Pablo, quiere decir que Dios no se fija en nosotros por nuestras obras o nuestras capacidades, que a pesar de nosotros, Él ya condenó nuestro pecado en Jesucristo y su gracia opera en nosotros. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y si es el Espíritu de Dios que mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó entre los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de entre los muertos a Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne morirán, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Todo lo que nos acaba de decir el apóstol es esto. Somos seres humanos que tenemos carne y esa carne tiene una tendencia al pecado. Pero ya no vivimos según nuestras obras ni según nuestra fuerza, sino confiando en la obra redentora de Jesús. Y el que anda en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu y va haciendo morir las obras de la carne. No se trata de ser perfectos, se trata de ser santos y crecer en la santidad, de pensar en Dios y sus propósitos, y no solamente de pensar en mis deseos y en mis propósitos. Todo lo que nosotros vemos mal en nuestra vida tiene como origen nuestro pecado, o el pecado de alguien más. Para que eso sea corregido, mi mente tiene que estar puesta y enfocada en las cosas del Espíritu, en la palabra de Dios, en su propósito. Y de esta manera yo comenzaré a transitar mi vida guiado por el Espíritu, esto es, dirigiéndome hacia el propósito de Dios, y en ese camino las obras de la carne se van a ir muriendo. No porque las niegue o las reprima, simple y sencillamente porque van a dejar de tener relevancia para mi vida. Yo estoy seguro que todos ustedes conocen al Señor. Ha habido varios pecados que dejaste hace tiempo y nunca jamás volviste a practicar. No porque los estés reprimiendo, no porque te estés aguantando las ganas de pecar, simple y sencillamente porque Dios hizo una obra en tu vida que hizo que esos pecados dejaran de ser relevantes. Pero también estoy seguro que hay otros con los que sigues batallando, con los que sigues trabándote constantemente. Y mayormente es porque los niegas, porque quieres hacerte que no están ahí. Pero si eres guiado por el Espíritu, serás guiado a reconocer que eres débil y apoyarte en el poder de Dios para que en el transitar de tu vida cristiana esos pecados pierdan fuerza y recurrencia en tu vida hasta que ya no los practiques más. No todos los pecados se dejan de un día para otro, pero sí luchamos todos los días contra el pecado cuando somos guiados por el Espíritu. Una vez más te pregunto, ¿hacia dónde se está dirigiendo tu vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? ¿Cómo vas a crecer en fe y en santidad si ni siquiera sabes para qué te llamó Dios? Necesitamos callar las voces que nos distraen y nos confunden y enfocarnos en una sola voz, la voz de sus promesas, la voz de su verdad. La Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Busquemos a Dios, la voz de su Espíritu para dejarnos guiar. Amén. Vamos a terminar este tiempo orando, si me llaman por ahí con una oración, la que sea. Y los demás cerramos nuestros ojos para no distraernos y meditar un poco en lo que hemos hablado esta mañana. Revisa y analiza tu vida. ¿Cómo estás caminando? Esta calle tiene solamente dos sentidos: la voluntad de Dios o tu voluntad. Tú que estás aquí, que conoces la palabra de Dios, ¿es su palabra lo que te motiva? ¿O solo es tu comodidad? Tal vez
está haciendo como Saúl, sabiendo lo que era correcto, prefirió lo que era cómodo y no asumió su rol, su responsabilidad y la tarea que Dios le estaba encomendando. Deja de querer escapar de tu realidad. Deja de querer seguir dejando para después tus responsabilidades. Tienes un hogar, una familia, un trabajo, padres, hermanos, hijos, un cónyuge. ¿Cuál es tu responsabilidad? Porque en eso que te rodea se muestra qué es lo que quiere hacer Dios contigo. Comienza ahí, en lo práctico, en el día a día. Asumes tu responsabilidad. ¿Sabes lo que Dios dice de cada situación en tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para los matrimonios, para los padres, para los empleados, los hombres, las mujeres y los jóvenes? ¿Y es eso lo que guía tus decisiones o tu comodidad? ¿Estás buscando realmente que la palabra de Dios te transforme? ¿O buscas los consejos fáciles del mundo que te hagan sentir que no está tan mal lo que estás haciendo? Miras a los demás y dices, por lo menos no soy como aquel. O miras la Biblia y te das cuenta que no eres como Jesús. ¿Quién está guiando tu vida? Manifiestas son las obras de la carne: contiendas, pleitos, celos, envidia, avaricia, codicia, disensiones, inmoralidades, fornicación, adulterio y cosas semejantes a esas. Esa es tu motivación, esa es tu aspiración, eso es lo que piensas. Porque el Espíritu da su fruto, mas el Espíritu de Dios hace la obra en nosotros. ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Qué es lo que te está impulsando? ¿Estás buscando la voluntad de Dios? ¿Estás guiando tu vida hacia allá? ¿O estás perdiendo el tiempo? Titubeando, acomodándote a donde tu carne se siente complacida. Y sabemos que no se trata de ser perfectos. Somos débiles y pecadores. Pero tenemos un Dios bueno que transita con nosotros los momentos de dolor, los momentos de angustia, los momentos de debilidad. Porque para los que somos hijos de Dios, ninguna condenación hay. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Habla con Dios. Amado Padre, queremos pedirte perdón, Señor, porque hemos escuchado más veces la voz de nuestra carne que la dulce voz de tu Santo Espíritu en esta semana y en general en nuestra vida. Porque nos vamos por lo cómodo, por lo fácil o por lo placentero, dejando lo valioso y lo importante. Pero las obras de la carne son infructíferas, no nos dejan nada, son contrarias a tu espíritu. Y si vivimos en la carne, es imposible agradarte. No podemos. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra inteligencia, no es en nuestros planes y en nuestros proyectos que las cosas sucederán. Mi Dios, es en tu perfecta voluntad, porque tú eres bueno. Perdónanos. Déjanos oír tu dulce voz, Espíritu Santo, guiándonos. Redarguye nuestros corazones. No nos dejes seguir pecando. No nos dejes como estamos, transfórmanos. Permítenos experimentar y disfrutar el fruto del Espíritu.
ese fruto que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es bondad y benignidad, que es fe, mansedumbre, dominio propio. Llénanos de ti, Señor. Guía nuestra vida en ese camino donde las cosas suceden, donde tu respaldo se manifiesta, donde los milagros ocurren. No seremos perfectos, pero sí perfeccionados por tu amor. Porque eres un Dios santo y misericordioso al mismo tiempo. Porque es cierto que aborreces el pecado, pero nuestro pecado ya lo juzgaste en la cruz de Jesús. Y tu amor nos corrige y nos guía. Y todo lo que permites en nuestra vida es para nuestro bien. Y estás con nosotros, aun cuando estemos en el valle de la sombra de muerte. Déjanos ser guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Que vivamos verdaderamente como hijos tuyos, no pensando en las cosas de la carne, pensando en las cosas del Espíritu. Que nuestra familia sea una familia íntegra, no solo que aparente serlo. Que nuestro corazón sea un corazón rendido a tus pies, no un corazón religioso. Que nuestra mente sea guiada por tu palabra y no por nuestras ideas o las filosofías de este mundo. Guíanos, Señor. Guíanos, Padre. No queremos estar extraviados. Un ciego no puede guiar a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Guíanos tú, Señor. Permítenos conocer la verdad y que la verdad nos haga libres y darte gloria en todo y por todo. Padre, te pido que bendigas a estos tus hijos e hijas que están escuchando tu palabra, que redarguya sus corazones, que les muestres cuál es tu propósito con ellos. Los estás guiando en el Espíritu a hacer tu voluntad, que entiendan cuál es su propósito y su llamado, para que lo persigan, para que pongan toda su energía en ello, para que te den gloria, para que disfruten la vida abundante que solo hay en ti. Y líbranos del mal, perdona nuestros pecados y ayúdanos a ser más como tú. Te lo pedimos, Padre, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén.